Bienvenidos a Inmersión Profunda, un espacio de High Dimension Channel. Donde nos sumergimos en las profundidades del conocimiento. Exacto, hoy. Hoy nos adentramos. En el fascinante mundo de los arquetipos de Carl Jung. Y su conexión con el tarot. Para empezar, hablemos de Carl Jung, Un hombre fascinado por lo místico. que revolucionó el mundo de la psicología, Jung desde muy joven se sintió atraído por la metafísica, la alquimia, los eventos paranormales, las tragedias griegas. su interés por las lenguas antiguas como el sánscrito, Le permitió acceder a la sabiduría oriental. a través de los libros sagrados hindúes. Y la práctica del I Ching. Y aunque inicialmente se inclinó por la arqueología, Finalmente se decantó por la psicología. me parece increíble cómo esas experiencias sobrenaturales que marcaron su vida, Lo llevaron a escribir su tesis. acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos. Es fascinante cómo esas experiencias tempranas influyeron en su visión de la psique humana. Luego, al trabajar en el Hospital Mental de Burgosli en Zúrich, Bajo la tutela de Eugene Bleuler. Jung profundizó su conocimiento sobre la mente humana. Fue en esa época que conoció a Freud. Imagínate 13 horas de conversación en su primer encuentro. Eso demuestra la profunda conexión intelectual que existía entre ellos, Sin duda, Freud vio en Jung un gran potencial. considerándolo incluso como su sucesor. Pero es crucial entender que Jung no era un mero discípulo, Él ya tenía sus propias teorías. las cuales debatía abiertamente con Freud. Y aquí es donde encontramos una divergencia clave, sus visiones sobre el inconsciente. Mientras Freud se centraba en las pulsiones primigenias y la represión, Jung exploraba la creatividad el autodesarrollo. y la evolución psíquica. Para comprender mejor esta diferencia, Podemos recurrir a la metáfora de la isla. ¿qué utilizaba Jung? Imagina una isla. La parte visible es la mente consciente La parte sumergida es el inconsciente personal. y el vasto océano que la rodea. Ese es el inconsciente colectivo que todos compartimos. ¡Qué imagen tan poderosa! Entonces Freud se enfocaba en la isla. Mientras que Jung se aventuraba en el océano de la psique colectiva, Exacto. Freud buscaba fortalecer el yo para que controlara las fuerzas del ello y el superior. Jung, en cambio, aspiraba a la evolución del yo hacia el self. La integración de todas las posibilidades de la psique en una unidad superior. Y en este proceso de integración, los arquetipos juegan un papel crucial. ¿Podrías explicarnos qué son exactamente? Los arquetipos son como patrones de comportamiento e imágenes universales. Que residen en ese vasto océano del inconsciente colectivo. Jung los descubrió al analizar sueños Mitos. y leyendas de diversas culturas. Imagina, por ejemplo, la figura del héroe. Este arquetipo, presente en tantas historias, Refleja un patrón universal en la psique humana. una aspiración a la superación y la búsqueda de la propia identidad, Es como si la humanidad compartiera un lenguaje simbólico inconsciente, expresado a través de estos arquetipos. precisamente. Y aquí es donde el tarot, con su rica imaginería, Se convierte en una herramienta fascinante para comprender estos patrones arquetípicos. Entonces Jung veía el tarot como un reflejo de ese inconsciente colectivo. Así es. No lo consideraba un simple juego de adivinación. Sino herramienta para acceder a las profundidades de la psique. Y comprender la influencia de los arquetipos en nuestras vidas. Hablando de arquetipos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre algunos de los principales que identificó Jung? Me intriga especialmente el concepto de la sombra. La sombra es un arquetipo fundamental. Representa nuestro lado oscuro, Aquellos aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o negamos. como la envidia, la ira, los miedos, Jung la comparaba con la figura del dragón o la serpiente en los mitos. símbolos de lo oculto y lo peligroso. Integrar la sombra a nuestra conciencia es esencial para vivir de forma más plena y auténtica, Es como si la sombra fuera una parte de nosotros que intentamos ocultar. pero que en realidad contiene una gran energía que podemos aprovechar para nuestro crecimiento personal. Exactamente. No se trata de eliminar la sombra. Sino de comprenderla y transformarla en una fuerza positiva en nuestras vidas. Y hablando de transformación, ¿qué hay de la persona? ¿Cómo encaja este arquetipo en nuestra psique? La persona es la máscara que mostramos al mundo. La imagen que proyectamos para adaptarnos a las expectativas sociales, Es como un personaje que interpretamos. pero que no siempre refleja a nuestro verdadero yo. Es como si todos tuviéramos un yo público. Y un yo privado. ¿Y cuál es el riesgo de identificarnos demasiado con la persona? El riesgo es perder contacto con nuestro verdadero ser. Con nuestras necesidades y deseos auténticos. Es importante reconocer a la persona como una herramienta social. Pero sin olvidar quiénes somos realmente detrás de la máscara. Jung también hablaba del ánima.
y el Animus. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos arquetipos? El ánima es el arquetipo femenino presente en el hombre. Mientras que el Animus es el arquetipo masculino presente en la mujer. Representan las cualidades del sexo opuesto que todos llevamos dentro. Es como si tuviéramos una parte femenina, Y una masculina dentro de nosotros. independientemente de nuestro género biológico. El ánima y el ánimos nos ayudan a conectar con nuestra parte emocional A comprender mejor al sexo opuesto. y a encontrar la completitud en las relaciones. Es fascinante cómo estos arquetipos influyen en nuestras relaciones. Y por último, el arquetipo más importante. El self. ¿Qué representa este concepto? El self es la totalidad del La ser, integración de todas nuestras partes. incluyendo la conciencia e inconsciencia, Lo masculino y femenino la luz. y la sombra. Es el centro de nuestra personalidad. El arquetipo de la unidad y la plenitud. Alcanzar el self suena como un gran desafío. Pero también como un camino hacia la realización personal Así es un viaje de autodescubrimiento, y transformación. que Jung llamó individuación, Un proceso que nos lleva a la integración de todas nuestras partes. y a vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Y en este camino hacia el self. Los arquetipos nos sirven como guías y maestros. Exactamente, al comprender los arquetipos. Podemos tomar conciencia de nuestros patrones de comportamiento. Superar nuestros complejos. y avanzar hacia la integración de nuestra personalidad. Y aquí es donde el tarot entra en juego como una herramienta para conectar con esos arquetipos. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre cómo Jung veía el tarot? Para Jung, el tarot era una fórmula alquímica que reflejaba el inconsciente colectivo. Cada carta, con su simbolismo. Representa un arquetipo que podemos explorar para comprender mejor nuestra psique. Qué interesante. ¿Y qué hay de la sincronicidad? ¿Cómo encaja ese concepto en la visión de Jung sobre el tarot? La sincronicidad, para Jung, se refiere a la aparición de coincidencias significativas. Que revelan conexiones entre nuestro mundo interior y el exterior. Él creía que el tarot podía actuar como un catalizador de la sincronicidad. Entonces, al tirar las cartas, Podríamos estar abriendo una puerta a esas coincidencias significativas que nos revelan mensajes del inconsciente. exacto, al seleccionar las cartas, No estamos simplemente recurriendo al azar. sino que estamos conectando con nuestro inconsciente. Y con el inconsciente colectivo, Lo que puede dar lugar a la aparición de sincronicidades que nos guíen en nuestro camino, es increíble cómo el tarot nos permite acceder a esa sabiduría ancestral que reside en lo más profundo de nuestro ser. en la próxima parte de nuestra inmersión. Exploraremos cómo el tarot se puede utilizar como herramienta de autoconocimiento. El tarot, como hemos visto, Es mucho más que un simple método de adivinación. es una herramienta poderosa para el autoconocimiento. Exacto, y me parece fascinante cómo cada carta, con sus símbolos y arquetipos, Nos ofrece una guía en nuestro camino. podríamos explorar algunas formas prácticas de utilizar el tarot para el autoconocimiento. Claro que sí. Hay diversas tiradas de cartas. Pero para empezar, te propongo algo sencillo. La tirada de una sola carta. Es ideal para obtener una visión general sobre una pregunta específica. O una situación que nos preocupa. Suena muy accesible. ¿Cómo se realiza esta tirada? Simplemente Tomamos el mazo de cartas, nos concentramos en la pregunta o situación que nos inquieta barajamos las cartas. y permitimos que una de ellas salte al mazo o caiga. Si ninguna carta se destaca. Podemos detener el baraje y elegir una al azar. Y una vez que tenemos la carta, ¿cómo la interpretamos? Me imagino que no se trata de buscar una respuesta literal. Exacto. Cada carta del tarot con su simbolismo. Representa un arquetipo. Observando la carta que hemos elegido. Podemos conectar con el arquetipo que está operando en nuestra vida en ese momento. Y comprender su mensaje. Por ejemplo, si nos sale el loco, ¿Qué nos estaría diciendo nuestro inconsciente? el loco representa la inocencia, La espontaneidad. el espíritu libre que se lanza a la aventura, Podría estar invitándonos a liberarnos de las ataduras del pasado a seguir nuestro instinto. y a confiar en el camino que se abre ante nosotros. Es fascinante cómo una sola carta puede contener tanta información simbólica ¿Y cómo nos conecta con aspectos de nosotros mismos? que quizás no reconocemos conscientemente. Precisamente. El tarot nos ayuda a mirar dentro A descubrir esos aspectos ocultos. y a comprender cómo influyen en nuestra vida. Y si hablamos de aspectos ocultos, La carta de la sombra es particularmente reveladora. me intriga mucho ese arquetipo. ¿Qué tipo de mensajes podríamos recibir si nos sale la carta de la sombra en una tirada? La sombra, como ya hemos mencionado. Representa nuestro lado oscuro. Aquellos aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o negamos. Su aparición en una tirada
Puede ser una invitación a explorar esos aspectos, El comprender nuestros miedos, nuestros deseos ocultos. nuestras emociones reprimidas. Es como si el tarot nos estuviera diciendo, no temas mirar la oscuridad, pues allí también hay sabiduría. Exactamente. Integrar nuestra sombra a la conciencia es esencial para vivir de forma auténtica, Y para utilizar toda nuestra energía tanto la luz como la sombra. para nuestro crecimiento personal. Y hablando de crecimiento personal, ¿Qué otros arquetipos podrían guiarnos en este camino? hay muchos, por supuesto. El mago, por ejemplo. Representa la voluntad, el poder personal. La capacidad de manifestar nuestros deseos. Su aparición en una tirada. Ese es un mensaje de empoderamiento. Una invitación a tomar las riendas de nuestra vida. Y a crear la realidad que deseamos. Es como si el mago nos estuviera diciendo, tienes el poder de crear tu propio destino. ¿Y qué de la sacerdotisa? ¿Qué tipo de sabiduría nos ofrece este arquetipo? La sacerdotisa. Simboliza la intuición, la sabiduría interior. La conexión con lo divino. Su aparición en una tirada puede ser una invitación a escuchar nuestra voz interior A confiar en nuestra intuición. y a buscar la guía en lo más profundo de nuestro ser. Es como si la sacerdotisa nos estuviera diciendo. La verdad reside en tu interior, solo necesitas aprender a escuchar. Exacto. La intuición es una herramienta poderosa. Que a menudo ignoramos. El tarot nos ayuda a reconectar con esa sabiduría innata que todos poseemos. Y hablando de sabiduría, no podemos olvidar los arcanos mayores. ¿Qué papel juegan estas cartas en el tarot? Los arcanos mayores son las 22 cartas más importantes del tarot Representan arquetipos universales. y etapas clave en el camino de la vida. Para Jung eran una representación simbólica del proceso de individuación. El viaje del alma hacia la totalidad. Es como si cada arcano mayor fuera un capítulo en el libro de nuestra vida. Mostrándonos las lecciones que debemos aprender, Y los desafíos que debemos superar. precisamente. Los arcanos mayores nos revelan los arquetipos que están operando en nuestra vida en un momento dado. Y nos guían en nuestro proceso de crecimiento. Me intriga, por ejemplo, la carta de la muerte. ¿Qué nos enseña este arquetipo que tanto miedo suele generar? La muerte no representa la muerte física. Sino la transformación, el final de un ciclo y el comienzo de otro. Es un arquetipo que nos invita a soltar lo viejo A liberarnos de las ataduras del pasado. y a renacer a una nueva vida. Es como si la muerte nos estuviera diciendo. No temas al cambio, pues es a través del cambio que evolucionas y creces. Exactamente. El tarot nos enseña que la vida es un constante ciclo de muerte y renacimiento. Y que cada final es también un nuevo comienzo. Y hablando de finales y comienzos, ¿Qué hay del mundo? la última carta de los arcanos mayores. ¿Qué nos enseña este arquetipo? El mundo representa la culminación del viaje, La integración de todos los arquetipos. la realización del self. Simboliza la unidad, La armonía la plenitud. es la meta hacia la que nos dirigimos en nuestro proceso de individuación. Es como si el mundo nos mostrara la imagen de nuestro ser completo. Integrado y en armonía con el universo. Así es. El mundo nos recuerda que la verdadera felicidad y la plenitud se encuentran dentro de nosotros mismos. En la integración de todas las partes de nuestro ser. ¡Qué fascinante! El tarot nos ofrece un mapa simbólico para comprender nuestro viaje interior. Y para conectar con la sabiduría ancestral que reside en nuestro inconsciente Exacto. y en la próxima parte de nuestra inversión. Exploraremos cómo el tarot nos puede ayudar a comprender mejor nuestras relaciones. Tanto con nosotros mismos como con los demás. El tarot es realmente una herramienta fascinante para el autoconocimiento y ¿Y cómo podemos aplicarlo para comprender mejor nuestras relaciones? tanto con nosotros mismos. Como con los demás. El tarot actúa como un espejo que refleja la dinámica de nuestras relaciones. Revelando patrones de comportamiento Miedos. y expectativas ocultas. Podríamos decir que el tarot Nos ayuda a decodificar el lenguaje. de nuestras relaciones. Exacto, al observar las cartas en el contexto de una relación Podemos comprender mejor las energías que están en juego. y los desafíos que debemos afrontar. Por ejemplo, si en una tirada sobre una relación amorosa, Aparece la carta de los amantes. ¿qué mensaje podríamos interpretar? Los amantes, Simbolizan la elección, la unión, la armonía, su aparición, puede indicar que estamos en un momento crucial de la relación. donde debemos tomar decisiones importantes O quizás nos invita a buscar un mayor equilibrio. entre nuestras necesidades y las de nuestra pareja. Es como si la carta nos estuviera diciendo. Observa con atención, hay decisiones que tomar Y la armonía depende del equilibrio. entre dar y recibir. Precisamente. El tarot no nos da respuestas definitivas Sino que nos invita a reflexionar sobre la dinámica de la relación. y a tomar decisiones conscientes. Y hablando de decisiones, ¿qué ocurre si aparece la torre?
Esa carta siempre me genera un poco de inquietud. La torre representa La ruptura, el cambio repentino. la liberación. Aunque pueda parecer aterradora, Esta carta no siempre es negativa, a veces es necesario que las estructuras se derrumben. para que algo nuevo y mejor pueda surgir. Es como si la torre nos estuviera diciendo, Prepárate para un cambio radical. algo está por finalizar para dar paso a una nueva etapa. Exacto. La torre nos invita a soltar el control A aceptar lo inevitable, y a confiar en que el cambio aunque doloroso a veces. es necesario para nuestro crecimiento. Es una visión muy liberadora de la carta de la torre. Y si hablamos de relaciones familiares, ¿Cómo podemos utilizar el tarot para comprender mejor la dinámica familiar? el tarot nos permite observar los roles que cada miembro de la familia desempeña Las lealtades invisibles que nos unen. y los patrones de comportamiento que se repiten de generación en generación, Es como si el tarot nos revelara el árbol genealógico de nuestra familia. con sus raíces. Sus ramas. Y sus frutos. Podemos identificar Las heridas del pasado, las dinámicas que se repiten, y las lecciones que debemos aprender. para sanar y construir relaciones más saludables. Es fascinante cómo el tarot nos ayuda a comprender la complejidad de las relaciones familiares. Y si nos enfocamos en las relaciones laborales, ¿Cómo podemos utilizar el tarot en este ámbito? el tarot puede guiarnos en nuestro camino profesional, Mostrándonos nuestros talentos fortalezas, y debilidades así como las oportunidades. y los desafíos que enfrentamos en el trabajo, Es como si el tarot nos ofreciera un mapa de nuestro potencial profesional. ayudándonos a tomar decisiones más alineadas con nuestra vocación, Exactamente. observando las cartas, Podemos identificar nuestras áreas de mejora las relaciones de poder en juego, y las estrategias para alcanzar el éxito profesional, y no podemos olvidar la relación más importante. la que tenemos con nosotros mismos. ¿Cómo nos ayuda el tarot a cultivar una relación más armoniosa con nuestro propio ser El tarot nos invita a la introspección, a conectar con nuestra intuición, y aceptarnos tal como somos con nuestras luces. y nuestras sombras, Es como si el tarot nos enseñara a amarnos incondicionalmente a reconocer nuestra valía? y a celebrar nuestra singularidad. Exacto. El camino hacia la felicidad y la plenitud. Comienza por aceptarnos a nosotros mismos. Y el tarot nos guía en este proceso de autodescubrimiento. Ha sido un viaje extraordinario a través del mundo simbólico del tarot y su aplicación en las relaciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. El placer ha sido mío. Recuerda que el tarot es una herramienta poderosa. Pero la verdadera transformación ocurre dentro de nosotros. Y a ti, querido oyente, te invitamos a explorar este fascinante mundo, a descubrir la sabiduría que reside en tu interior y a utilizar el tarot como una brújula en tu camino hacia la autenticidad y la plenitud. Hasta la próxima en High Dimension Channel